Listo, bueno, pues estamos en otro webinar de Open Lab. Recuerden, Open Lab es una organización de estudiantes de posgrado que busca compartir el conocimiento a través de actividades como esta y como el portal de noticias de Open Lab, que les invitamos a visitar. El portal está en www.openlabnoticias.com. En esta ocasión nos toca o le toca hablar a una de nuestras invitadas, Ali. Eh, Nos toca hablar acerca de la traducción. Recuerden, pues la regulación de la síntesis de proteínas es uno de los temas más apasionantes de la biología molecular y de esos temas en los que hemos tenido un creciente interés y obviamente un aumento en conocimientos bastante grande. Eh, el hecho de conocer los mecanismos de la expresión génica integrados a la traducción de proteína es bastante importante. Tan importante todo este proceso de reconocimiento del RNA, de la estructura de los ribosomas, que ha dado lugar a premios Nobel, como en el 2009 el premio Nobel a Ada Yona, que de hecho es profesora de Facultad de Química, profesora emérita. Muy bien, en este webinar nos vamos a centrar en uno de los mecanismos que controlan la traducción, es el reconocimiento del CAP5', que seguramente todos hemos escuchado por ahí, eh, y le toca a Ali. Ali estudió la licenciatura en bioquímica diagnóstica eh, con especialidad en citogenética humana en la UNAM. Posteriormente comenzó la maestría en ciencias bioquímicas de la UNAM y actualmente se encuentra trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología estudiando interacciones proteicas. Su trabajo se ha especializado en tres áreas principalmente: el diagnóstico de enfermedades mediante microRNAs, la caracterización de nuevas interacciones proteicas con factores del inicio de la traducción y el estudio de nuevos roles del factor de inicio de la traducción EIF4E en el metabolismo del RNA mensajero. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este webinar. Les recuerdo por ahí que pueden hacer preguntas a lo largo de todo del webinar. Eh, Podemos írselas pasando al ponente o al final vamos a hacer una pequeña discusión en cuanto eh, a los temas que ustedes propongan, ¿vale? Muy bien, Ali, pues te dejo en esta ocasión. Nos vemos en un ratito. Ok, gracias, Guzmán. Y puedes ahí ya compartir tu pantalla. Sí. Ok, ya deberían estar viendo mi pantalla. Y Sí, bueno, te vemos. listo. Como les comentó Osman, pues mi nombre es Ali Saldaña y pues yo actualmente estoy trabajando en el Instituto Nacional de Cancerología y pues yo estudio yo trabajo con la proteína EIF4E y el día de hoy les voy a hablar acerca de pues un tema muy, muy interesante y el título que le puse es El mismo sombrero para diferentes ocasiones, importancia del reconocimiento del CAP5' para el metabolismo del RNA mensajero. Y bueno, el metabolismo del RNA mensajero implica a aquellos procesos que se hacen con el RNA posteriormente a la transcripción, es decir, involucra el splicing, a la exportación del RNA mensajero, a la localización o relocalización del RNA mensajero, ya que no solo se requiere exportar al citoplasma para la traducción, otros organelos de la célula requieren RNAs, entonces también se puede relocalizar el RNA mensajero. Y finalmente, el otro punto, pero no menos importante, es el control traduccional. Recordemos que el RNA mensajero, pues, es una plantilla, la cual va a tener el código genético que posteriormente, a través de la traducción, se va a convertir en un péptido o una proteína. Entonces, además de contener, pues aquí, pues todas la secuencia que nos va a dar el péptido, en el extremo 5' vamos a tener un CAP y en el extremo,
y en el extremo 3' vamos a tener una cola poli A. Esto es un RNA maduro, ¿ok? Entonces, bueno, para que el CAP5' pueda establecerse en un RNA, pues esta reacción es catalizada por 3 reacciones enzimáticas. La primera, bueno, recordemos que la RNA polimerasa transcribe el primer nucleótido con 3 fosfatos, es decir, el CAP el RNA mensajero no se sintetiza con el CAP, o sea, esto es aparte. Entonces, una vez que la RNA polimerasa ha transcrito el primer nucleótido con los 3 fosfatos, una trifosfatasa va a cortar el fosfato terminal, ¿ok? Entonces, bueno, cuando tengamos este fosfato cortado, llega a la segunda enzima, que es una guaniltransferasa, la cual va a catalizar la adición de un monofosfato de guanosina. Bueno, como su nombre lo dice, aquí en este lado vamos a tener un fosfato, vamos a tener una ribosa y una guanina. Entonces, este nucleócido va a ser añadido al primer nucleótido que ya ha sido transcrito, y bueno, ya podremos obtener el CAP. Sin embargo, pues falta hacer una metilación, la cual pues viene por una guanina 7-metiltransferasa, la cual va a catalizar la adición del grupo metilo en la posición N7. Es por eso que al CAP5' también se lo conoce como el extremo 7-metilguanosina, ¿no? Pues porque tenemos aquí este nucleócido de guanosina, y además tenemos lo tenemos metilado en la posición N7. Entonces, bueno, también se le puede decir M7G, que es como se reduce. Y bueno, algo que es muy importante es que la adición del CAP5' es exclusiva únicamente de las transcripciones que son sintetizadas por la RNA POL2. Esto es porque recordemos que la POL2 tiene este dominio C-terminal, el cual pues va a ser fosforilado durante el inicio de la transcripción, ¿no? Entonces, este sitio va a reclutar a las 3 proteínas que les mencioné anteriormente, y pues va a hacer el proceso del capping casi de inmediato, en el que se comienza a transcribir el RNA mensajero, ya que pues el RNA mensajero, si no tiene el CAP, es muy susceptible a degradación por proteínas, pues por exonucleasas, pues. Entonces, en el momento que la RNA POL tiene ya fosforilada esta parte, comienza la reclutación de las proteínas que van a hacer el proceso del capping, empieza el inicio de la transcripción, y casi de inmediato comienza a hacerse el capeo del RNA mensajero. ¿Ok? Y bueno, la estructura general del RNA, del CAP5' del RNA mensajero, pues como les decía, es una guanina unida a una ribosa. La ribosa se encuentra en sentido contrario a la de ribosas que contiene todo el demás RNA mensajero, ¿ok? Y pues está unido a través de un enlace trifosfato. Y bueno, les comentaba que el RNA maduro, además de tener el CAP, va a tener una cola poli, ¿ok? Y bueno, este CAP, esta estructura del CAP es reconocida yo les puse aquí 2 proteínas de ejemplo, que es el factor del inicio de la traducción EIF4E y el complejo de reconocimiento o de unión al CAP. Estas 2 proteínas son las proteínas que han sido más estudiadas para el metabolismo del RNA mensajero. Les comentaba que no son las únicas que reconocen al CAP, sin embargo, son las proteínas que tienen más roles en el metabolismo del RNA mensajero. Y bueno,
Este CAP es como un sombrerito que va a acompañar al RNA mensajero durante toda su vida o durante casi toda su vida. Lo va a proteger de la degradación del RNA del RNA, la degradación por exonucleasas, y además lo va a acompañar para que sea reconocido por otras proteínas y el RNA mensajero pueda metabolizarse. ¿Ok? Y bueno, comenzaré hablándoles acerca de pues este complejo, el complejo de unión al CAP, CBC, este complejo está formado por dos proteínas, que es la proteína CBP80 y CBP20, cuyos nombres vienen de su peso molecular, de 20 kilodaltons y 80 kilodaltons. Solo la subunidad de 20, CBP20, va a ser la que reconoce al CAP. Sin embargo, no puede reconocer al CAP si no está unida a CBP80. Entonces, bueno, el anillo de guanina va a ser estabilizado entre dos tirosinas. Entonces, estas dos tirosinas que se encuentran en los extremos van a reconocer al CAP 5' y van a darle mucha estabilidad a la interacción, ¿ok? Y bueno, esta proteína este complejo más bien, está involucrado en varios procesos del metabolismo del RNA mensajero, pero todos son dentro del núcleo, excepto el exporte del RNA mensajero. Por ejemplo, una vez que ya se ha unido el CAP a este complejo, se puede realizar el splicing. Recordemos que el spliceosoma mayor está conformado por diferentes subunidades. Entonces, la subunidad CBP80 recluta algunas de esas subunidades del spliceosoma mayor. Entonces, acerca al spliceosoma al RNA mensajero y comienza a hacerse el splicing, es decir, a eliminar intrones, ¿no? Otra parte importante del metabolismo que implica el reconocimiento del CAP por este complejo, pues es la estabilidad del RNA mensajero. Les comentaba que el CAP protege ciertamente al RNA mensajero de la degradación. Sin embargo, existen unas proteínas que se llaman decapeadoras. Estas proteínas se dedican a degradar el CAP. Entonces, al unirse el CAP a este complejo, pues le va a dar estabilidad, va a inhibir la degradación por algunas exonucleasas y pues va a proteger al CAP del decapping, pues. Y otro mecanismo es el exporte del RNA mensajero. Más adelante les daré más detalles acerca del exporte del RNA mensajero, pero de hecho este complejo fue por muchos años estudiado y fue de hecho descubierto por su capacidad de unirse al CAP para el exporte del RNA mensajero, ¿no? Entonces, bueno, la interacción de este complejo con algunas heterorribonucleoproteínas y con el complejo de exporte del RNA mensajero a granel. Cuando digo exporte de RNA a granel, me refiero al exporte que ha sido pues más famoso, ¿no? Es el exporte por parte de esta proteína y es mediante el cual por muchos años se creyó que era la única forma de exportar a los RNAs mensajeros. Sin embargo, pues actualmente sabemos que no es el único mecanismo, pero pues sí es mediante el cual se exportan mayor número de RNAs mensajeros, ¿no? Y bueno, finalmente el procesamiento del pre-RNA mensajero en el extremo 3'. Por ejemplo, en algunos transcritos como por ejemplo, el de histonas, no requieren la cola polía. Entonces, al reconocer este complejo a los transcritos de las histonas, al unirse a estas proteínas, lo que va a hacer es cortar el RNA mensajero en el sitio de poliadenilización e inhibir la poliadenilización y pues dejar solitos los transcritos de las histonas.
¿ok? Y bueno, recalco que estos son dentro del núcleo, excepto pues el exporte del RNA mensajero, ¿no? Y bueno, EIF4E es la otra proteína que les comentaba que también está involucrada en diversos procesos del metabolismo del RNA mensajero. Y bueno, esta proteína, como su nombre lo dice, factor del inicio de la traducción eucariota, fue por muchos años estudiada únicamente por su capacidad de unir al Cap5' de los RNAs mensajeros y pues para el inicio de la traducción, ¿no? Para la síntesis de proteínas. Sin embargo, en las últimas décadas se han encontrado un montón de roles nuevos para EIF4E. Por ejemplo, dentro del núcleo, hace un par de años se describió que existen algunos transcritos que tienen un sitio de sensibilidad a EIF4E. Entonces, aquellos transcritos que tienen este sitio de sensibilidad a IF4E, algunas proteínas se van a poder unir a este sitio y van a reclutar a IF4E para que reconozca al CAP de esos transcritos y posteriormente sea exportado el RNA mensajero. De hecho, el año pasado, otro rol que se describió en el núcleo es que para aquellos transcritos que contengan este sitio de sensibilidad a EIF4E, van a requerir, bueno, más bien EIF4E se va a unir tanto al CAP como a las proteínas que hacen el corte y poliadenilación. Entonces, bueno, esto quiere decir que IF4E también está involucrado en la maduración del extremo 3' del RNA mensajero. Entonces, IF4E participa en el corte y poliadenilación y además para el exporte posterior de esos transcritos, ¿no? El papel de IF4E en la síntesis de proteínas es el más estudiado. IF4E reconoce al Cap5' y además se une a otras proteínas, que es IF4G, que es una proteína de andamiaje que recluta a otras proteínas como IF4A, que es una helicasa, y por ejemplo se une a la proteína de unión a la cola poli-A para la circularización del RNA mensajero. Entonces, bueno, además también involucra el metabolismo para la síntesis de proteínas y en los últimos años también se ha descrito que EIF4E, al estar unido al CAP, ayuda al almacenamiento y la estabilidad del RNA mensajero. Por ejemplo, en los cuerpos de procesamiento B, que durante mucho tiempo fueron, pues, descritos como el sitio donde se degrada el RNA mensajero, hace un par de años se encontró que existe una forma para que se evite el decapping, porque de hecho en estos cuerpos de procesamiento P están las proteínas decapeadoras, ¿no? Y las exonucleasas que se dedican a la degradación del RNA mensajero. Entonces, EIF4E, al quedarse unido al Cap5' y algunas otras proteínas, protegen de la degradación del RNA mensajero. Entonces, se almacenan los RNAs mensajeros, algunos RNAs mensajeros dentro de estos cuerpos P, y posteriormente se tiene la teoría de que salen al citosol para continuar con la síntesis de proteínas. Y bueno, esto se cree que se hace como un mecanismo para ahorrar energía por parte de las células. Otro organelo en el que también se ha encontrado a EIF4E unido al CAP es en los cuerpos de estrés, en los cuales se ha visto que se forman en condiciones de estrés de nutrientes, de glucosa, pues, se forman cuando hay poca glucosa. Entonces los RNAs mensajeros, mediante algunas otras proteínas como IF4E, se quedan almacenadas en estos cuerpos de estrés y posteriormente cuando ya hay condiciones óptimas para poder regresar a la síntesis de proteínas, salen todas
toda esta ribonucleoproteína sale al citosol a continuar con la síntesis de proteínas. Y bueno, les comentaba que el reconocimiento del CAP y pues EIF4E regulan el inicio de la traducción. Recordemos que el inicio de la traducción es el punto de control más importante para toda la traducción. La traducción, recordemos que es un proceso cíclico que está formado por 4 etapas, que es el inicio de la traducción, la elongación, la terminación y el reciclaje de los ribosomas. Y bueno, el inicio de la traducción implica al reconocimiento del CAP5' por parte de EIF4E, la formación del complejo EIF4F, que está formada por EIF4E, EIF4G y EIF4A. Entonces, al generarse este complejo, se van a empezar a reclutar otras proteínas que van a hacer que el RNA mensajero se circularice, comience el escaneo del codón AUG para posteriormente dar paso a la elongación por parte de los ribosomas, ¿no? Entonces, bueno, este punto es altamente regulado porque pues el inicio de la traducción, bueno, la traducción en sí es un mecanismo que requiere demasiada energía. Entonces, la célula se tiene que asegurar de que desde el inicio tenemos todos los componentes, todos los requisitos para terminar la síntesis de proteínas. Entonces, tenemos que regularlo desde el inicio y para esto existe algunas proteínas que van a inhibir el inicio de la traducción. Por ejemplo, además de que se requiere el reconocimiento del CAP, existen otras proteínas que inhiben la interacción de EIF4E con EIF4G. Entonces, inhiben la formación del complejo EIF4F y, bueno, estas proteínas se le llaman proteínas de unión A4E, las cuales comparten el sitio de unión a EIF4E con EIF4G. Entonces, compiten por el sitio de unión A4E. Y cuando estas proteínas se encuentran hipofosforiladas, se unen a EIF4E y no importa que EIF4E reconozca el CAP. Si este complejo no se forma, no va a haber inicio de la traducción. Ok, y bueno, hace ratito les comenté que tanto EIF4E y el complejo de unión al CAP pueden exportar al RNA mensajero. Entonces, hace un par de años se describió que la ribonucleoproteína, es decir, el RNA mensajero con las demás proteínas con las que se va a exportar, es diferente si se exporta por el complejo de unión al CAP o si se exporta por EIF4E. Entonces, bueno, mediante una separación de la fracción nucleoplásmica con tritón 100, se puede obtener la fracción que es rica en RNAs mensajeros maduros, es decir, listos ya para el exporte. Entonces, bueno, haciendo una inmunoprecipitación con la proteína CBP80 y EIF4E, podemos ver qué proteínas se están uniendo a esta ribonucleoproteína, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un input y un control negativo y la inmunoprecipitación con CBP80, que es parte del complejo de unión al CAP. Entonces, bueno, al hacer el Western blot, vamos a obtener obviamente a la proteína CBP80, no vamos a tener a EIF4E, no vamos a tener a la proteína rica en leucinas, vamos a tener a la ribonucleopartícula 1, que se une también con una helicasa a esta ribonucleoproteína, y vamos a tener TAP y REF-ALI, que son los sistemas de porinas mediante los cuales el RNA mensajero se exporta a granel. Como les decía, el exporte a granel, pues es la mayor, es el exporte de muchísimos RNAs mensajeros. Entonces, pues casi todos son exportados mediante estos complejos de porinas, ¿no? Y bueno, a diferencia que
cuando lo hacemos con EIF4E. Igual, haciendo una inmunoprecipitación con esta proteína EIF4E y haciendo un Western blot, vamos a tener a EIF4E, a la proteína rica en leucinas, vamos a tener a la helicasa 3, vamos a tener a la exportina 1. Entonces, a diferencia de cuando se exporta por el complejo de unión ALCAP, vamos a tener que, cuando es el exporte es por EIF4E, no se requiere este complejo de proteínas, únicamente se requiere a la exportina 1, ¿ok? Entonces, viéndolo en un diagramita, podríamos decir que esta fracción, que es la que les muestro aquí, que es la fracción rica en los RNAs maduros, va a ser reconocida ya sea por el complejo de unión ALCAP o por EIF4E y se va a exportar mediante ya sea el complejo mayor de exporte de RNAs mensajeros a granel o por la exportina 1. ¿Ok? Solo los RNAs mensajeros que sean reconocidos por EIF4E, que son los que van a contener el sitio de sensibilidad a EIF4E, van a ser exportados por la exportina 1 y bueno, ya en el citosol, cualquiera de ellos va a ser reconocido por EIF4E y pues va a ser traducido, ¿no? Y bueno, hasta aquí lo que llevamos. Les tengo 3 puntos muy importantes, que es que el CAP desempeña un papel fundamental en el procesamiento posttranscripcional del RNA mensajero. El segundo es que el CAP es específico de las transcripciones de la RNA Pol2 y pues el CAP va a acompañar estas transcripciones durante gran parte de su vida y va a facilitar los eventos de procesamiento, incluida la exportación y la traducción del RNA mensajero. Y finalmente, tenemos que las proteínas que unen al CAP son indispensables para la regulación génica y la fisiología celular. Tan importante es la estructura CAP del RNA mensajero como su reconocimiento por otras proteínas. Si no existe reconocimiento por otras proteínas del CAP, pues no va a haber metabolismo del RNA mensajero. Y si no hay CAP, pues las proteínas no van a tener a quién llevar a metabolizar, ¿no? Entonces, ambas son muy importantes para el metabolismo del RNA mensajero, ya sea para la traducción, para el exporte o para el splicing, ¿ok? Y bueno, como les había comentado, yo trabajo en el Instituto Nacional de Cancerología, en el Laboratorio de Traducción y Cáncer, y yo me dedico a estudiar a EIF4E. ¿Y por qué estudiar a EIF4E para traducción y cáncer? Y bueno, les tengo 2 motivos principales por los que hay que estudiar a EIF4E y darle importancia en la traducción y el cáncer. En primera es que EIF4E se encuentra sobreexpresado en un gran número de tumores. Realmente se encuentra expresado en casi todos los, más bien en todos los tumores en los que se verifica la expresión de EIF4E. Cuando hay un tumor, se expresa alrededor del doble. Y bueno, en los últimos años se ha realizado un esfuerzo muy grande para dirigir la terapia contra el cáncer, dirigirla a EIF4E, ¿no? La terapia, dirigirla a EIF4E. Y finalmente, EIF4E y su fosforilación se ven elevados gradualmente durante la progresión del cáncer de próstata. Y bueno, les comentaba que EIF4E regula al inicio de la traducción y existen algunas proteínas que se unen para inhibir el inicio de la traducción cuando se encuentran hipofosforiladas, ¿no? Cuando se encuentran hipofosforiladas se unen a EIF4E e impiden la formación del complejo EIF4F. Entonces, por eso existen ya algunos laboratorios que intentan hacer pues las terapias dirigidas contra el cáncer, hipofosforilando estas proteínas para que ya no haya inicio de la traducción, ¿no? Aunque realmente, pues la sobreexpresión de IF4E
pues, como ya les comenté, no solo involucra el inicio de la traducción, o sea, es un esquema global, o sea, EIF4E está implicado en muchísimos eventos del metabolismo del RNA mensajero, entonces, pues, se ha intentado hacer terapias con el inicio de la traducción, sin embargo, pues, por el motivo que ya sabemos, pues no han sido tan eficientes, ¿no? Y bueno, estas proteínas de unión a EIF4E comparten un sitio de unión con EIF4G y pues por eso compiten por este sitio de unión y son exclusivas. Y bueno, en el laboratorio utilizamos como modelo para estudiar a EIF4E a Saccharomyces cerevisiae, la cual pues es una levadura. En Saccharomyces cerevisiae tenemos dos proteínas de unión a EIF4E, que son las dos isoformas de EIF4G, EIF4G1 e EIF4G2. Y tenemos otras dos proteínas que se unen a EIF4E, sin embargo, no son proteínas de unión a EIF4E, les llamamos más bien proteínas de interacción a EIF4E, ya que no comparten más que el sitio de unión a EIF4E. Y bueno, en el laboratorio se encontró a través de un sistema de doble híbrido, utilizando como sonda a EIF4E, para ver qué proteínas interactuaban con ella, encontramos que forma un complejo estable con MET9, que es una proteína del complejo mediador de la transcripción. Entonces, bueno, tenemos un control de crecimiento para el sistema de doble híbrido, donde metimos a MET9 y el control vacío a EIF4E, y como control positivo vamos a tener a EIF4E con la proteína P20, que les decía que se une a EIF4E, a EAP1, que es la otra proteína que se une a EIF4E. Aquí está el control negativo con el vector vacío, y tenemos aquí la interacción donde vemos a EIF4E unido a MET9. Y bueno, lo que encontramos en el laboratorio es que MET9, esta proteína que les comentaba, interacciona con EIF4E, y mediante un pull down, para hacer el pull down utilizamos una resina que tiene una forma muy similar al CAP, entonces atrapa a EIF4E de una manera muy, muy específica, utilizando una cepa donde deletamos a MET9 y pusimos a un MET9 con un epítope de B5, realizamos el pull down y posteriormente un Western blot, y vimos que in vivo, en glucosa, no existe interacción de MET9 y EIF4E, y tampoco con una porina, que por ahí nos encontramos, y vimos que EIF4E cuando se crece en galactosa o en rafinosa, interacciona con MET9 y con una porina mitocondrial. Entonces creemos, le estamos apostando a un nuevo rol de EIF4E para el metabolismo de azúcares también. Entonces en el laboratorio le estamos apostando a que EIF4E interacciona con esta proteína y con una porina para la regulación de la transcripción de los genes GAL, ya que para estas dos fuentes de carbono se requiere la activación de genes GAL. Entonces, le estamos apostando a que EIF4E también esté involucrado en el metabolismo de azúcares. Y pues no es de sorprenderse porque, como les comentaba, nuevos roles para el metabolismo del RNA mensajero se están describiendo en los últimos años, y bueno, aún no sabemos si dentro de este complejo EIF4E está involucrado en el reconocimiento del CAP, pero pues tenemos un nuevo rol al parecer del trabajo de EIF4E. Y bueno, finalmente, ya para concluir, tenemos que EIF4E modula la homeostasis celular debido a su unión específica con el CAP. O sea, si EIF4E no reconoce al CAP, creo que no tendría roles tan importantes en el metabolismo, ¿no?
Tenemos que nuevos roles de IF4E se siguen describiendo para el metabolismo del RNA mensajero y finalmente que el reconocimiento del CAP5' hace de IF4E una proteína chaperona multifuncional para el procesamiento del RNA mensajero. Y listo. Y eso es todo lo que les tenía preparado. Supongo que procederemos a responder algunas preguntas. No sé si Jorge o Osman me van a ayudar. Hola. Osman o Jorge, ¿me van a ayudar a leer las preguntas del chat? Hola, Ali. Hola. Perdón, es que estábamos aquí con un poco de fallas técnicas. Ah, ok. Eso nos pasa en cada seminario, entonces no te Ah, preocupes. ok. Eh, claro, sí. Mira, las preguntas son, por aquí Johnny Rodríguez Siles nos dice, ¿dónde se lleva a cabo la traducción de los RNAs mensajeros que producen histonas? Ah, ok. Bueno, generalmente la traducción, bueno, no generalmente, la traducción se lleva a cabo en el citosol. Ok, Sí, la traducción, o sea, los ribosomas únicamente se encuentran, pues recordemos que en el retículo endoplásmico. Entonces, para que ocurra la traducción de cualquier proteína, de cualquier transcrito, se tiene que exportar el RNA mensajero al citosol y traducir afuera y ya posteriormente que tenemos la proteína, pues importarla nuevamente al núcleo, ¿no? O hay proteínas que se van a la mitocondria o a donde sea que, pues, que, que es el destino final de esa proteína. En este caso de las histonas, pues es dentro del núcleo. ok. Hugo Contreras nos dice, ¿existe alguna participación del CAP para la traducción selectiva de RNA mensajero? Traducción selectiva del RNA mensajero. Se- No, eh, no sé a qué te refieres, pero pues finalmente pues se requiere el reconocimiento del CAP para poder traducir. O sea, es la única forma de comenzar la traducción dependiente del CAP. O sea, hay otras formas de traducir, que es a través de IRES o otros mecanismos, pero si estamos hablando del CAP, es que se va a iniciar el reconocimiento por EIF4E y a partir de esa interacción y la formación que les comentaba del reclutamiento de las otras proteínas es que se va a iniciar la traducción, pero pues si tiene CAP pues es la única forma de traducirlo, ¿no? La única forma que les comento. claro. Por aquí Ángel Toledo nos comenta, soy estudiante de pregrado y me gustaría saber si existe un espacio para realizar mi servicio en su laboratorio. De pregrado, híjole. Este, pues fíjate que el doctor con el que estoy le gusta más que sea ya de posgrado. Casi no le gusta, de hecho no tenemos compañeros que sean de licenciatura o de servicio social. O sea, todos los que estamos ahí somos ya de posgrado. Pero si estás interesado en la traducción y el cáncer, pues podrías empezar a hacer posgrado y ya con gusto te recibiremos. Bueno, te recibirán. Claro, muy bien, Ali. Fíjate que a mí me causa un poco de dudas. ¿No sería más o menos normal que este EIF4 estuviera sobreexpresado en cáncer? O sea, dado que se necesita traducir cantidades enormes de proteínas, puesto que las células
pues están en constante, tienen hiperplasia e hipertrofia, ¿no? Entonces tienen que crecer de manera acelerada. Esa es la definición del cáncer, ¿no? ¿No sería normal que fuera así? Pues, o sea, es normal si ya estás hablando de cáncer, porque de hecho, EIF4E es el factor menos abundante, es la proteína menos abundante de toda la traducción. Recordemos que la traducción involucra veintitantas proteínas, entonces EIF4E curiosamente es la proteína de la que menos abundancia hay, y esto es porque pues todo el sistema de traducción es demasiado controlado. Entonces, por eso los niveles normales en una célula normal sana de IF4E pues son bajos. Entonces, obviamente sí, al estar sobreexpresados en una célula que se está reproduciendo y sintetizando más proteínas, pues sí, sí suena lógico que esté sobreexpresada IF4E, ¿no? O sea, ahí no sé cómo sería, si primero se sobreexpresa EIF4E o primero se comienza a replicar más la proteína y a partir de ella comienza a sobreexpresarse EIF4E, pero pues sí. Sí, sí, claro, mi pregunta iba sobre ese punto, ¿no? ¿Qué pasa primero, el cáncer o la sobreexpresión? Sí, ahí fíjate que no se sabe si primero ocurre el cáncer o la sobreexpresión, porque justamente ya cuando hay cáncer, ya hay sobreexpresión, ¿no? O sea, Claro, no se ha encontrado un punto donde, ay, a partir de aquí que ya le dio cáncer, ya no hay sobreexpresión y a partir de este punto ya hay. Entonces, como que, ok, esta célula ya tiene cáncer, pum, sobreexpresión. Cuando hay metástasis, puf, sobreexpresión, ¿no? claro. Todas las proteínas que nos mencionabas involucradas en este proceso de reconocimiento se sobreexpresan en cáncer. Por ejemplo, el complejo de unión al CAP. Ujú. Fíjate que no hay estudios que digan, que hablen acerca de la sobreexpresión del CBC, por ejemplo. O sea, existen un montón de proteínas que hablan, digo, de artículos o estudios que hablan sobre IF4E o algunas otras proteínas, pero nunca he escuchado acerca de la sobreexpresión de este factor. Ok. Por aquí nos pregunta Javier CR, ¿cómo se protege el autoplegamiento del RNA mensajero previo al reconocimiento del CAP? Y luego del reconocimiento, ¿esta protección se anula? Ah, ok. Pues realmente antes del reconocimiento del CAP me parece que no hay. Pero una vez que es reconocido el CAP por parte de IF4E y además se va a traducir, recuerden que les había comentado que este complejo EIF4F está formado de, además de EIF4E, por EIF4G y la histona EIF4A. Entonces, esta histona va a hacer que, o sea, al momento de unirse este complejo al RNA mensajero, va a hacer que no se una el RNA mensajero. O sea, esta licasa va a ayudar a desenredar, por decirlo así, al RNA mensajero para que esté, pues, disponible para posteriormente traducirlo. Entonces, Claro, esa es la histona que va a ayudar a que no se pliegue el RNA mensajero y esté hecho bolitas. Entonces, lo va a ir desenredando para poder posteriormente, pues, hacer el escaneo del codón AUG, porque recuerden que el inicio de la traducción, pues, es eso, ¿no? Comenzar con el escaneo. Entonces, se requiere que esta licasa despliegue todo el RNA y, o sea, lo tenga disponible para que se pueda hacer el scanning y posteriormente iniciar la traducción. Entonces, ese es el mecanismo que utiliza el complejo de IF4F para que no se pliegue el RNA, pero antes me parece que no hay como una forma. sí, ¿sabes si mutantes de EIF4E son deletéreas? ¿Son qué? Deletéreas, o sea, ¿se mueren las células si hay mutaciones dentro de esta proteína? Eh, por ejemplo, se puede mutar a IF4E, pero, o sea, alteras la fisiología celular. Lo que no puedes hacer así para nada es, por ejemplo, mutarlo. Sí, O sea, digo, perdón, deletarla. Perdón, claro. deletarla.
Si deletas a IF4E, pues obviamente la célula no va a poder traducir y no vamos a tener proteínas. Pero si le haces algunas modificaciones, la célula es viable, pero pues va a tener algún déficit Claro. fisiológico por ahí. Sí, No va a poder. Ajá. mi pregunta iba enfocada más o menos a saber, ¿hay mecanismos de rescate en caso de que algo le pase a EF4E? No hay alguna proteína que haga mecanismos de rescate. O sea, si tú deletas a EIF4E, si tú alteras a EIF4E, no hay algo que pueda rescatar el fenotipo aberrante que va a producir pues, Sí. la célula mutada. No hay De, una forma de rescatarla. sí, de manera general, ¿podrías decirnos, o sea, algunos puntos nada más, en qué se diferencia la traducción en células de cáncer y células normales? Pues sí, las tasas de traducción en células cancerosas pues es muy grande. O sea, la traducción ocurre muy, muy rápido. No, por ejemplo, el control que les decía de las proteínas, de interacción a IF4E, o sea, estas proteínas se encuentran totalmente hiperfosforiladas, es decir, ya no se van a unir a IF4E. Entonces la traducción va a ocurrir y ocurrir y ocurrir sin controles, ¿no? Entonces, pues, a comparación de una célula normal que se tarda un rato en reconocerla y bla, 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 pues sí, las tasas sí incrementan al doble en Claro. células cancerosas a comparación de las Entonces, sanas. entonces, digamos que la gran diferencia de células normales y de cáncer está en la tasa de traducción. Sí, está en la tasa de traducción. Ok, oye, y por ejemplo, ¿cuáles son los factores de transcripción que regulan esta sobreexpresión de EF4E, sabes? Los factores de transcripción que regulan a IF4E. Sí, esto como con el objetivo de ver qué vías de señalización regulan estos mecanismos de sobreexpresión. Vías de sobrevivencia, vías para migración, no sé. Pues fíjate que en cuanto a la transcripción de IF4E no estoy pues muy familiarizada. O sea, por ejemplo, IF4E tiene en humanos poniéndole, ¿no? Tiene Sí, sí, sí. varias isoformas, pero no me sé el mecanismo de transcripción o de vías de señalización Claro. para la identificación de estas proteínas. Muy bien, Ali. Pues mira, creo que se nos han acabado las preguntas y pues nos queda nada más preguntarte, ¿nos podrías compartir alguna red social o un correo electrónico donde te pudieran contactar aquellas personas que deseen un poco más de información acerca de este tema? Pues solo tengo Instagram. O a lo mejor tu correo electrónico. Ándale, sí, sí, sí. Mi correo electrónico es sa cruz con z punto ali @gmail.com. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias Ali por darnos esta buena clase de traducción y pues bueno, a todos los demás que nos siguen en estas transmisiones, recuerden, las transmisiones se hacen los lunes y los jueves a las 6 de la tarde. Los invito a checar nuestra página o nuestro portal de noticias, en donde Ali también estará escribiendo. En ese portal de noticias encontrarán todas las notas referentes a estos webinars que se han transmitido ya desde hace un buen tiempo, desde inicios de esta pandemia. El portal de noticias está en la dirección www.openlabnoticias.com y por ahí también tenemos un curso gratuito de R para biólogos. Por si le quieren echar un ojo, está la nota dentro del portal de noticias y también pueden visitarlo directamente en nuestra página que es www.open-lab.com.mx. Por ahí pueden también echarle un ojo al proyecto completo de Open Lab y pues de nuevo muchas gracias por vernos por aquí. Gracias, Ali. Muchas gracias a ustedes, chicos. Cuídense mucho.
Igual, igual, todos quédense en casa. Usen Bueno, cubrebocas. Bye. exacto. Bye.